Cuando Ricardo instaló esas cámaras para espiar a la niñera, jamás imaginó que descubriría la verdad más devastadora de su vida. Lo que vio en esas grabaciones no solo destruyó su familia, lo llevó directo a prisión. La mansión Bellavista había sido el orgullo de Ricardo Mendoza durante años. Con sus jardines perfectamente cuidados y ventanales que se extendían del suelo al techo, era el símbolo de todo lo que había construido con sus propias manos. Pero esa mañana, mientras observaba las pantallas de seguridad desde su oficina en casa, Ricardo sintió que su mundo perfecto estaba a punto de desmoronarse. Señor Mendoza, la voz de Marina, su asistente personal, lo sacó de sus pensamientos. La señorita Sofía ha llegado para la entrevista. Ricardo asintió sin apartar la vista de los monitores. Había instalado esas cámaras por una razón específica. Desconfiaba profundamente de las personas que entraban a su hogar. Después de construir un imperio empresarial desde la nada, había aprendido que no todos tenían buenas intenciones. Sofía Herrera entró al estudio con pasos cautelosos. Era una joven que irradiaba una mezcla peculiar de vulnerabilidad y determinación. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía una carpeta con sus referencias, pero sus ojos mostraban una resolución que inmediatamente llamó la atención de Ricardo. «Siéntese, por favor». Ricardo señaló la silla frente a su escritorio de caoba. «He revisado su currículum. Impresionante para alguien tan joven. Pero tengo que preguntarle, ¿por qué quiere trabajar específicamente con mi hijo Mateo?» Sofía respiró profundamente antes de responder. «Señor Mendoza, entiendo que Mateo ha tenido dificultades. He trabajado con niños que enfrentan desafíos similares. No busco este trabajo por el dinero, aunque lo necesito desesperadamente. Lo busco porque creo que puedo ayudar». «¿Ayudar con qué exactamente?» Ricardo se recostó en su silla, estudiando cada gesto de la joven. «Mi hijo no tiene ningún problema. Solo necesita supervisión mientras mi esposa y yo atendemos nuestros compromisos». La expresión de Sofía cambió sutilmente. «Por supuesto, señor. Perdone si malinterpreté la situación». Pero Ricardo había notado algo en esa mirada, una comprensión que lo inquietaba, como si ella supiera algo que él prefería mantener oculto. La entrevista continuó durante 1 hora más. Sofía respondió cada pregunta con una mezcla de profesionalismo y calidez que gradualmente fue desarmando las defensas de Ricardo. Tenía experiencia en educación especial, referencias impecables de familias anteriores, y algo más difícil de definir, una genuina preocupación por el bienestar de los niños. «Hay algo que debo advertirle», dijo Ricardo finalmente, su voz volviéndose más seria. «Esta casa está completamente monitoreada por cámaras de seguridad. Cada habitación, cada pasillo. Es por la seguridad de mi familia, ¿entiende?» «Por supuesto», Sofía asintió sin vacilar. «La seguridad de Mateo es lo más importante». Después de que Sofía se fue, Ricardo se quedó en su oficina revisando las grabaciones de la entrevista una y otra vez. Había algo en la forma en que ella había hablado sobre Mateo que no podía quitarse de la mente, como si conociera detalles sobre su hijo que él mismo prefería ignorar. Isabela, su esposa, entró al estudio con su habitual elegancia fría. «¿Vas a contratar a esa chica?» «Creo que sí. Sus referencias son excelentes. Bien. Necesito que alguien se haga cargo de Mateo. Los eventos sociales de esta temporada requieren mi atención completa». Ricardo observó a su esposa alejarse y sintió esa familiar punzada de soledad que había caracterizado su matrimonio durante los últimos años. Isabela había cambiado tanto desde que Mateo nació. O tal vez, él había sido demasiado ciego para ver quién era realmente. Días después, Sofía comenzó a trabajar en la mansión. Ricardo la observaba constantemente a través de las cámaras de seguridad, inicialmente por desconfianza, pero gradualmente por una fascinación creciente. La forma en que interactuaba con Mateo era completamente diferente a todo lo que había visto antes. Su hijo, que normalmente era retraído y silencioso, parecía florecer bajo el cuidado de Sofía. Ella no lo trataba como un objeto frágil que debía mantenerse fuera del camino, sino como un ser humano completo, con pensamientos y sentimientos válidos. Una tarde, mientras revisaba las grabaciones del día, Ricardo presenció algo que lo dejó completamente inmóvil. Mateo había tenido uno de sus episodios, momentos de ansiedad extrema que generalmente terminaban con el niño escondido en su habitación durante horas. Pero esta vez,
En lugar de ignorarlo o llamar a Isabela para que controlara la situación, Sofía se sentó en el suelo junto a él. ¿Quieres contarme qué está pasando en tu mente? Escuchó Ricardo que Sofía le preguntaba a su hijo con voz infinitamente gentil. Para su asombro, Mateo comenzó a hablar. Palabras que Ricardo nunca había escuchado de su hijo. Pensamientos profundos y emociones complejas que revelaban una inteligencia y sensibilidad que lo dejaron sin aliento. A veces siento que soy invisible, murmuró Mateo, como si nadie realmente me viera. Yo te veo, respondió Sofía suavemente. Y lo que veo es a un niño increíblemente inteligente y sensible que simplemente necesita que alguien entienda su forma especial de ver el mundo. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Ricardo mientras observaba la pantalla. ¿Cuándo había sido la última vez que había tenido una conversación real con su hijo? ¿Cuándo había dejado de verlo como una persona y había comenzado a verlo como una complicación en su vida perfectamente ordenada? Pero lo que vio a continuación lo destrozó completamente. Isabela entró a la habitación de Mateo sin tocar la puerta. Su expresión era de irritación absoluta. ¿Por qué está llorando otra vez?, le preguntó a Sofía con un tono que Ricardo nunca había escuchado antes. Le dije claramente que mi hijo no puede estar haciendo dramas cuando tengo invitados en casa. No está haciendo dramas, señora, Sofía respondió calmadamente. Solo está procesando algunas emociones. Es completamente normal. ¿Normal? Isabela soltó una risa que sonaba más como un ladrido. Nada de lo que hace este niño es normal. Y mientras trabaje en esta casa, su trabajo es asegurarse de que permanezca callado y fuera de mi vista. Ricardo vio cómo los ojos de Sofía se llenaron de una furia controlada que conocía demasiado bien. Era la misma expresión que él había tenido cuando era niño, y los adultos hablaban de él como si no estuviera presente. Con todo respeto, señora Mendoza, dijo Sofía con voz firme pero respetuosa. Mateo es un niño que necesita amor y comprensión, no silencio forzado. No me diga cómo criar a mi hijo. Isabela se acercó amenazadoramente a Sofía. Usted es una empleada, y como empleada, hará exactamente lo que le ordeno, o encontrará trabajo en otro lugar. Lo que siguió fue un silencio que duró una eternidad. Ricardo pudo ver cómo Mateo se encogía en su rincón, sus pequeños hombros temblando con una mezcla de miedo y vergüenza que le partió el corazón a su padre. Finalmente, Sofía se arrodilló junto a Mateo y le susurró algo al oído que las cámaras no pudieron captar. Luego se levantó y miró directamente a Isabela. Entiendo perfectamente mi posición en esta casa, señora Mendoza, pero también entiendo mi responsabilidad hacia Mateo. Y esa responsabilidad incluye asegurarme de que se sienta valorado y escuchado. Después de que Isabela salió de la habitación con pasos furiosos, Ricardo vio algo que nunca olvidaría. Sofía abrazó a Mateo y le dijo, «No importa lo que digan los demás, tú eres perfecto exactamente como eres. Y siempre habrá alguien que te vea, que te entienda y que crea en ti». Esa noche, Ricardo no pudo dormir. Las imágenes de las cámaras habían revelado verdades sobre su familia que había estado negando durante demasiado tiempo. Su esposa trataba a su hijo como un inconveniente. Su hijo se sentía invisible en su propia casa. Y él, con toda su riqueza y poder, había sido un espectador pasivo en la destrucción emocional de la persona más importante en su vida. Pero más perturbador aún era la creciente certeza de que Sofía no era quien aparentaba ser. La forma en que había manejado la situación, su comprensión profunda de las necesidades de Mateo, la manera en que había desafiado a Isabela sin perder el respeto, todo sugería que tenía experiencia con situaciones similares. Demasiada experiencia. Ricardo se dirigió a su oficina y comenzó a revisar exhaustivamente los antecedentes de Sofía. Sus referencias eran reales, pero algo no cuadraba. Las fechas parecían alinearse demasiado perfectamente. Las familias para las que había trabajado eran de ciudades donde él mismo había tenido negocios importantes. Y entonces encontró algo que hizo que se le helara la sangre. Una pequeña nota al margen en uno de los expedientes laborales de Sofía mencionaba que había trabajado previamente para una familia donde se detectaron irregularidades en el trato hacia menores. La familia había sido investigada discretamente por servicios sociales, pero nunca se presentaron cargos formales. ¿Era posible que Sofía no fuera simplemente una niñera? ¿Era posible que estuviera en su casa por razones completamente diferentes?
Ricardo pasó el resto de la noche revisando cada segundo de grabación desde que Sofía había llegado, y lentamente comenzó a notar detalles que había pasado por alto antes. La forma en que observaba discretamente cada habitación. Cómo había memorizado rápidamente la distribución de la casa. La manera en que había hecho preguntas específicas sobre las rutinas familiares. Cuando amaneció, Ricardo tenía una certeza aterradora. Sofía Herrera había entrado a su casa con un propósito oculto, y ese propósito estaba relacionado directamente con Mateo. La pregunta era, ¿había venido a ayudar a su hijo o había venido a destruir todo lo que él había construido? Las primeras luces del amanecer se filtraban por las cortinas del estudio cuando Ricardo finalmente encontró lo que había estado buscando toda la noche. En una base de datos de empleados domésticos, enterrado entre cientos de registros, estaba el nombre real de Sofía Herrera. No era Sofía Herrera, era Sofía Valdés, y había una foto adjunta que hizo que el mundo de Ricardo se detuviera por completo. Era la misma cara, los mismos ojos compasivos, pero la foto había sido tomada años atrás, y la niña en la imagen no podía tener más de 12 años. Estaba de pie junto a una mujer mayor en lo que parecía ser un tribunal de familia. Con manos temblorosas, Ricardo siguió leyendo el expediente. Lo que encontró allí no solo cambió todo lo que creía saber sobre su niñera, sino que destrozó cada suposición que había hecho sobre su propia vida. Sofía Valdés había sido separada de su familia adoptiva por negligencia severa cuando tenía 12 años. La familia adoptiva había sido los Mendoza. Los mismos Mendoza que habían sido socios comerciales de Ricardo durante sus primeros años como empresario. El mismo apellido que él llevaba. Ricardo corrió hacia el archivo familiar que guardaba en su caja fuerte. Sus manos temblaron mientras buscaba documentos que había ignorado durante décadas. Y allí, entre contratos comerciales y papeles legales, encontró la confirmación de su peor pesadilla. Eduardo Mendoza había sido su tío, el hermano menor de su padre, que había muerto cuando Ricardo era apenas un adolescente. Eduardo había adoptado a una niña poco antes de su muerte, pero Ricardo nunca había prestado atención a los detalles. Estaba demasiado ocupado construyendo su imperio como para preocuparse por parientes lejanos. Pero ahora, viendo la foto de esa niña de 12 años, Ricardo recordó vagamente haber escuchado murmullos familiares sobre la situación complicada que Eduardo dejó atrás. Sofía no era una empleada cualquiera que había llegado a su casa por casualidad. Era su prima adoptiva, la niña que su familia había abandonado al sistema cuando Eduardo murió. La niña que nadie había querido reclamar porque era más fácil fingir que no existía. El sonido de pasos bajando las escaleras interrumpió sus pensamientos. Era temprano, pero Mateo siempre se levantaba antes que los demás. Ricardo apagó rápidamente su computadora y salió de su estudio, necesitando ver a su hijo con sus propios ojos después de todo lo que había descubierto. Encontró a Mateo en la cocina, sentado en silencio frente a un tazón de cereal que apenas había tocado. Sus pequeños hombros estaban encorvados de esa manera que Ricardo había aprendido a reconocer como señal de ansiedad. «Buenos días, hijo», dijo Ricardo suavemente, sentándose junto a él. Mateo levantó la vista, sorprendido. Su padre nunca desayunaba con él. «Buenos días, papá», murmuró, regresando su atención al cereal. «¿Está todo bien? Pareces preocupado». La pregunta simple abrió una compuerta que Ricardo no esperaba. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas que había estado conteniendo. «Papá, ¿hice algo malo? ¿Qué quieres decir? Mamá dice que soy demasiado difícil, que por eso siempre está enojada. Sofía dice que no es culpa mía, pero tal vez Sofía también se vaya como todas las demás». El corazón de Ricardo se partió en 1000 pedazos. «Mateo, mírame», se arrodilló frente a su hijo. «Tú no eres difícil. Tú eres perfecto exactamente como eres. Y si alguien no puede ver eso, el problema está en ellos, no en ti». Fue la primera conversación real que Ricardo había tenido con su hijo en meses. Y mientras escuchaba a Mateo hablar sobre sus miedos, sus sueños y su confusión sobre por qué se sentía diferente, Ricardo se dio cuenta de que había estado viendo a su hijo a través de los ojos de Isabela, en lugar de desarrollar su propia relación con él. «Sofía dice que mi cerebro funciona de manera especial», continuó Mateo. «Dice que eso me hace más inteligente en algunas cosas, pero también me hace sentir las emociones más fuerte.
¿Es eso malo? No, hijo. Eso es extraordinario. Cuando Sofía llegó ese día, Ricardo la esperaba en la entrada. La vio caminar hacia la casa con la misma determinación silenciosa de siempre, pero ahora entendía lo que realmente significaba esa determinación. «Necesitamos hablar», le dijo sin preámbulos. Sofía asintió como si hubiera estado esperando este momento. Sé lo que descubrió. La llevó a su estudio y cerró la puerta. Por un momento, ninguno de los dos habló. «¿Por qué no me dijiste quién eras realmente?», preguntó Ricardo finalmente. «Porque sabía que no me habrías dado la oportunidad», respondió Sofía con voz firme pero no defensiva. «Los Mendoza me abandonaron cuando Eduardo murió. Me dijeron que no había espacio para mí en la familia, que era mejor que siguiera mi propio camino. Yo no sabía». «¿No sabías?», Sofía lo interrumpió, y por primera vez desde que llegó, Ricardo vio rabia genuina en sus ojos. «Eras el sobrino exitoso, el que heredó todo el legado familiar. Y cuando Eduardo murió, ni siquiera preguntaste qué había pasado con la niña que él había estado criando como su hija». La acusación golpeó a Ricardo como una bofetada. Tenía razón. Había estado tan concentrado en sus propios éxitos que nunca había cuestionado lo que había pasado con los cabos sueltos que Eduardo había dejado atrás. «Pasé años en hogares de acogida», continuó Sofía. «Algunos buenos, otros menos buenos, pero en cada uno aprendí algo valioso. Cómo reconocer cuando un niño está siendo negligido emocionalmente. Cómo ver las señales que los adultos prefieren ignorar». «¿Viniste aquí por venganza?». Sofía lo miró con una mezcla de tristeza y decepción. «Vine aquí por Mateo, porque hace meses, cuando estaba trabajando para la familia Herrera, Isabela vino a uno de sus eventos sociales, y la escuché hablando por teléfono sobre cómo lidiar con su hijo problemático. Describió a Mateo de la misma manera que mi familia adoptiva me describía a mí antes de deshacerse de mí». Ricardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Isabela sabía quién eras?». «No, pero yo sabía quién era ella, y sabía que si no hacía algo, Mateo terminaría como yo, sintiéndose invisible, no deseado, convencido de que algo estaba fundamentalmente mal con él». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo se dejó caer en su silla, procesando la magnitud de lo que Sofía acababa de revelar. «Todo este tiempo», murmuró, «pensé que estaba protegiendo a mi familia, pero en realidad estaba permitiendo que destruyeran a mi hijo». «No es demasiado tarde», dijo Sofía suavemente. «Mateo es resiliente, pero necesita saber que su padre lo ama exactamente como es, no como una versión editada de sí mismo que sea más conveniente para los demás». En ese momento, la puerta del estudio se abrió bruscamente. Isabela entró con expresión furiosa. «¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué están teniendo reuniones secretas?». Ricardo miró a su esposa con ojos nuevos. Vio la frialdad que siempre había interpretado como elegancia. Vio el control que había confundido con fuerza. Vio la manera en que sus ojos nunca mostraban calidez real cuando hablaba de Mateo. «Le estaba explicando a Sofía nuestras expectativas familiares», respondió cuidadosamente. «¿Bien? Porque tengo noticias». Isabela sonrió con una expresión que Ricardo nunca había visto antes. «Acabo de hablar con el Instituto San Miguel. Tienen una plaza disponible para Mateo. Es un internado especializado en niños difíciles». El mundo de Ricardo se detuvo completamente. «¿Un internado? Será lo mejor para él. Y para nosotros. Finalmente podremos tener la vida social que merecemos sin las constantes interrupciones». Ricardo vio cómo Sofía palideció, pero mantuvo el control. Era la misma expresión que probablemente había tenido cuando su propia familia la abandonó. «¿Cuándo planeas enviarlo?», preguntó Ricardo, su voz peligrosamente calmada. «La próxima semana. Ya está todo arreglado». Fue en ese momento que Ricardo se dio cuenta de que su esposa no solo había estado planeando deshacerse de Mateo sin consultarlo, sino que probablemente había estado organizando esto durante meses. «¿Y si me opongo?». Isabela lo miró con sorpresa. «¿Por qué te opondrías? Tú mismo has dicho que Mateo necesita ayuda especializada, necesita amor, necesita comprensión, necesita a su familia, necesita disciplina profesional». Isabela replicó firmemente. «Y yo no voy a permitir que arruine nuestras oportunidades sociales por más tiempo». La manera en que dijo «nuestras oportunidades»
hizo que algo se quebrara dentro de Ricardo, como si Mateo fuera un obstáculo para el éxito en lugar de ser la razón por la cual el éxito importaba. «Isabela», dijo Ricardo con voz que no reconocía como propia, «cancela esa inscripción. Ahora». «¿Disculpa? Mi hijo no va a ningún internado». La tensión en la habitación se volvió palpable. Isabela miró entre Ricardo y Sofía como si estuviera viendo una conspiración que no entendía. «No sé qué te ha estado diciendo esta mujer, pero está interfiriendo en asuntos familiares», dijo Isabela con voz venenosa. «Y creo que es hora de que busque empleo en otro lugar». «Sofía no va a ningún lado», respondió Ricardo con firmeza absoluta. Fue entonces cuando Isabela hizo algo que reveló su verdadera naturaleza. Se acercó a Ricardo y le susurró algo que pensó que Sofía no podría escuchar. «Si no te deshacer de ella y envías a Mateo donde debe estar, me aseguraré de que toda la ciudad sepa exactamente qué tipo de padre eres y qué tipo de hombre contratas empleadas jóvenes para conversaciones privadas en su estudio». El silencio que siguió fue mortal. Sofía había escuchado cada palabra, y las cámaras de seguridad también. Ricardo se dio cuenta en ese momento de que su esposa no solo era emocionalmente negligente con Mateo, sino que estaba dispuesta a destruir reputaciones y vidas para mantener su imagen perfecta. «Isabela», dijo Ricardo con voz peligrosamente calmada, «creo que necesitas reconsiderar muy cuidadosamente lo que acabas de decir». Pero Isabela había ido demasiado lejos para retroceder. Su máscara de perfección había caído completamente. «No me amenaces, Ricardo. Yo sé exactamente cómo manejar situaciones como esta». Las palabras «situaciones como esta» resonaron en el aire con una implicación ominosa que hizo que tanto Ricardo como Sofía se dieran cuenta de que esto no era la primera vez que Isabela había usado tácticas similares. Y esa noche, mientras revisaba obsesivamente las grabaciones de los últimos meses, Ricardo descubriría exactamente cuántas veces su esposa había estado manipulando situaciones para mantener su control absoluto sobre la familia. Lo que encontraría en esas grabaciones no solo cambiaría su percepción de Isabela para siempre, sino que revelaría secretos que pondrían a todos en peligro. La noche había caído sobre la mansión Bellavista como un manto pesado cuando Ricardo finalmente reunió el valor para hacer lo que sabía que tenía que hacer. Las palabras venenosas de Isabela resonaban en su mente como ecos de una pesadilla que se negaba a terminar. Pero más que eso, la mirada de terror en los ojos de Sofía cuando Isabela mencionó situaciones como esta, le había dado la certeza de que necesitaba conocer toda la verdad. Se dirigió a su estudio con pasos silenciosos, evitando las tablas del suelo que sabía que crujían. Las cámaras de seguridad habían estado grabando todo durante meses, y había llegado el momento de revisar cada segundo de footage que había estado ignorando. Lo que encontró en las primeras horas de grabaciones lo dejó sin aliento. Isabela no solo había estado siendo fría con Mateo, había estado siendo calculadamente cruel. En una grabación de semanas atrás, Ricardo vio a su esposa entrar al cuarto de juegos, donde Mateo estaba construyendo algo con bloques. El niño había estado trabajando en su proyecto durante horas, sus pequeños ojos brillando con concentración y orgullo. «¿Qué es esto?», escuchó que Isabela preguntaba con tono despectivo. «Es un castillo, mami. ¿Quieres ver? Tiene puentes y torres y...». Ricardo vio cómo Isabela, sin ninguna expresión en su rostro, barrió todos los bloques de la mesa con un solo movimiento de su brazo. «No tengo tiempo para tonterías, y tú no deberías estar haciendo ruido cuando tengo llamadas importantes que hacer». Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas mientras miraba su proyecto destruido, esparcido por el suelo. Pero lo que más destrozó a Ricardo fue lo que pasó después. Mateo, con pequeñas manos temblorosas, comenzó a recoger los bloques en silencio, susurrando: «Lo siento, mami», una y otra vez. Isabela ni siquiera miró hacia atrás cuando salió de la habitación, pero las grabaciones revelaron algo aún más perturbador. Isabela había estado documentando deliberadamente los episodios problemáticos de Mateo. Ricardo la vio grabando secretamente con su teléfono cuando Mateo tenía momentos de ansiedad, editando los videos para que parecieran más dramáticos de lo que realmente eran. Y había estado enviando estos videos a alguien. Con manos temblorosas, Ricardo accedió a los registros de llamadas del teléfono familiar. Los números no le decían nada inicialmente, hasta que uno de ellos le resultó familiar.
Era el Instituto San Miguel, el internado que Isabela había mencionado. Pero había algo más. Llamadas regulares a un número que Ricardo no reconocía, siempre tarde en la noche, siempre cuando él estaba fuera de casa por trabajo. La curiosidad se convirtió en sospecha cuando Ricardo notó que estas llamadas habían aumentado significativamente después de que Sofía comenzara a trabajar en la casa. Decidió investigar más profundamente. Lo que descubrió en los registros telefónicos hizo que se le helara la sangre. El número desconocido pertenecía a un investigador privado llamado Marcos Salinas. Isabela había estado pagando a alguien para que investigara los antecedentes de Sofía. Pero no solo eso. Había estado investigando a todas las niñeras que habían trabajado en la casa durante el año pasado. Ricardo recordó a las 3 niñeras anteriores que habían renunciado abruptamente. Isabela siempre había dicho que no eran adecuadas para las necesidades especiales de la familia. Ahora se preguntaba si Isabela había estado saboteando deliberadamente a cualquier persona que mostrara genuino cariño hacia Mateo. La pieza final del rompecabezas llegó cuando Ricardo encontró una carpeta escondida en el escritorio de Isabela. Dentro estaban los reportes del investigador privado sobre Sofía, pero también algo mucho más siniestro. Había reportes sobre las 3 niñeras anteriores. Y en cada caso, Isabela había usado información personal obtenida ilegalmente para forzarlas a renunciar. La primera niñera, Ana Morales, había sido chantajeada cuando Isabela descubrió que estaba trabajando sin documentos completamente legalizados. La segunda, Carolina Vega, había sido amenazada cuando Isabela encontró que tenía deudas financieras que podían usarse en su contra. La tercera, Patricia Santos, había sido destruida cuando Isabela fabricó evidencia de que había estado robando pequeños objetos de la casa. Todas habían sido mujeres que habían mostrado amor genuino hacia Mateo, y todas habían sido sistemáticamente destruidas por Isabela para mantener su control absoluto sobre la narrativa familiar. Pero el reporte sobre Sofía era diferente. Era mucho más detallado. Isabela no solo conocía la verdadera identidad de Sofía, sino que había estado planeando usarla como evidencia de que Sofía había mentido en su solicitud de empleo para obtener acceso a la casa con intenciones maliciosas. El plan de Isabela era diabólicamente simple: usar los antecedentes de Sofía para pintarla como una infiltrada peligrosa. Usar esto como justificación para enviar a Mateo al internado por su seguridad y mantener su imagen de madre protectora perfecta. Pero había algo más en el reporte que hizo que Ricardo sintiera náuseas. El investigador había descubierto que Sofía había estado trabajando voluntariamente con servicios sociales durante años, identificando discretamente casos de negligencia infantil en familias adineradas. Su método era simple pero efectivo: conseguir empleo como niñera y observar las dinámicas familiares desde adentro. Isabela lo sabía, y había contratado a Sofía de todas formas. No por accidente, sino deliberadamente. Isabela había estado usando a Sofía como una especie de test. Si podía destruir a alguien que trabajaba profesionalmente protegiendo niños, podría destruir a cualquiera. El sonido de pasos en el pasillo interrumpió los pensamientos de Ricardo. Era Sofía, caminando silenciosamente hacia la cocina. Eran las 3 de la madrugada, y ella obviamente no podía dormir. Ricardo salió de su estudio y la encontró sentada en la isla de la cocina, con una taza de té entre sus manos, mirando hacia el jardín a través de la ventana. «No podías dormir tampoco», dijo él suavemente. Sofía se sobresaltó, pero se relajó cuando vio que era él. «Lo siento, señor Mendoza, no quería despertar a nadie». «Ricardo», corrigió él. «Y después de todo lo que he descubierto esta noche, creo que hemos pasado el punto de las formalidades». Se sentó frente a ella, y por primera vez desde que llegó, Sofía pareció verdaderamente vulnerable. «Lo sabes», dijo ella. No era una pregunta. «Sé que Isabela te tendió una trampa. Sé que conocía tu verdadera identidad desde el principio. Y sé que has estado arriesgando tu carrera para proteger a mi hijo». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Sofía. No podía quedarme de brazos cruzados. Reconocí las señales. La forma en que Mateo se encogía cuando ella entraba a una habitación. La manera en que había dejado de expresar cualquier necesidad emocional. Era exactamente como yo a su edad. «¿Cuánto tiempo has estado trabajando con servicios sociales?» «Desde que cumplí 18», admitió Sofía. «Después de envejecer fuera del sistema de hogares de acogida,
decidí que ningún niño debería sentirse tan invisible como yo me sentí, especialmente niños en familias con recursos, donde la negligencia emocional se esconde detrás de privilegios materiales. Ricardo asintió, entendiendo finalmente la magnitud de lo que Sofía había sacrificado para estar en su casa. ¿Cuántos casos como este has manejado? Demasiados, pero nunca uno donde me sintiera tan conectada. Mateo no es solo otro caso para mí, Ricardo. Es mi familia. Es la segunda oportunidad que ninguno de los dos tuvimos cuando éramos niños. El silencio que siguió fue interrumpido por un sonido que hizo que ambos se congelaran. Pasos bajando las escaleras. E Isabela apareció en la entrada de la cocina, envuelta en una bata de seda, con expresión que mezcla sospecha y furia fría. «¿Qué tenemos aquí?», preguntó con voz peligrosamente suave. «¿Reuniones secretas a medianoche?». Ricardo se levantó, sintiendo una determinación que no había experimentado en años. «Isabela, necesitamos hablar». «Estoy segura de que sí». Isabela sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Especialmente después de que nuestra empleada aquí ha estado llenándote la cabeza con sus fantasías sobre nuestro matrimonio». «No son fantasías», dijo Ricardo con voz firme. «Son hechos. He visto las grabaciones, Isabela, todas las grabaciones». Por primera vez desde que Ricardo la conocía, vio algo parecido al pánico cruzar por los ojos de su esposa, pero se recuperó rápidamente. ¿Grabaciones de qué? ¿De mí disciplinando a nuestro hijo cuando tú no tienes el coraje de hacerlo? ¿Grabaciones de ti destruyendo sistemáticamente la autoestima de un niño de 6 años? ¿Grabaciones de ti chantajeando a empleadas inocentes? ¿Grabaciones de ti fabricando evidencia para justificar enviar a nuestro hijo a un internado? Isabela se acercó peligrosamente a Ricardo. «Ten mucho cuidado con lo que estás insinuando». «No estoy insinuando nada. Estoy declarando hechos». Fue entonces cuando Isabela hizo algo que reveló completamente su verdadera naturaleza. Se giró hacia Sofía con una expresión de odio puro. «Esto es todo culpa tuya», siseó. «Viniste a mi casa, manipulaste a mi esposo, llenaste a mi hijo de ideas ridículas sobre ser especial, y ahora estás tratando de destruir mi familia». «Tu familia ya estaba destruida», respondió Sofía con calma devastadora. «Yo solo hice que Ricardo viera lo que había estado ignorando». «¿Cómo te atreves?». Isabela levantó la mano como si fuera a golpear a Sofía. Pero Ricardo intervino, agarrando la muñeca de su esposa con firmeza pero sin lastimar. «No vas a tocarla», dijo con voz que Sofía nunca había escuchado antes. «Y no vas a hablarle así a nadie en esta casa nunca más». Isabela lo miró con incredulidad. «¿Me estás eligiendo a ella por encima de tu propia esposa?». «Estoy eligiendo a mi hijo por encima de todo lo demás, como debía haber hecho desde el principio. Lo que pasó después cambió todo para siempre». Isabela, viendo que había perdido el control de la situación, jugó su carta final. Sacó su teléfono y marcó un número. «Marcos», dijo en voz alta, asegurándose de que tanto Ricardo como Sofía pudieran escuchar. «Es hora de implementar el plan que discutimos. Sí, tenemos evidencia de que la empleada ha estado abusando de su posición para manipular a la familia. Necesito que contactes a la policía y a servicios sociales inmediatamente». Ricardo y Sofía intercambiaron miradas de horror. Isabela no solo había estado planeando destruir a Sofía profesionalmente, sino que estaba dispuesta a hacer acusaciones falsas que podrían arruinar su vida para siempre. Pero lo que Isabela no sabía era que Ricardo había estado grabando toda la conversación en su teléfono. Y las cámaras de seguridad también habían capturado cada palabra. Mientras Isabela continuaba su llamada ficticia, fabricando detalles sobre supuesto comportamiento inapropiado de Sofía, Ricardo tomó una decisión que cambiaría el curso de todo. Silenciosamente, envió un mensaje de texto a su abogado personal. «Emergencia familiar. Necesito que vengas ahora. Trae documentos de divorcio y órdenes de protección». Luego envió otro mensaje a los servicios sociales reales, adjuntando todas las grabaciones que había recopilado. Isabela había subestimado fatalmente a las 2 personas que más había lastimado. Pero más importante, había subestimado el poder del amor incondicional que tanto Ricardo como Sofía sentían por Mateo. La guerra por el alma de esa familia estaba a punto de comenzar. Y esta vez, Ricardo estaba del lado correcto. Pero ninguno de ellos sabía que Mateo había escuchado toda la conversación desde la escalera, donde había estado parado durante los últimos 10 minutos,
sus pequeños ojos llenándose lentamente de comprensión sobre lo que realmente había estado pasando en su hogar. Las pequeñas piernas de Mateo temblaban mientras permanecía inmóvil en la escalera, aferrándose al pasamanos con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Cada palabra que acababa de escuchar había caído sobre él como piedras pesadas, aplastando el frágil mundo que había construido en su mente para sobrevivir. Su mami no lo amaba, nunca lo había amado. Y todas esas veces que se había disculpado, todas esas veces que había intentado ser más silencioso, más obediente, más invisible, no habían sido suficientes porque el problema nunca había sido su comportamiento. El problema había sido su existencia. Con pasos silenciosos que había perfeccionado durante años de intentar no molestar a nadie, Mateo subió las escaleras hacia su habitación. Su pequeño corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todo el mundo podía escucharlo. Se metió en su cama y jaló las cobijas sobre su cabeza, creando un pequeño refugio donde podía procesar lo que acababa de descubrir. Pero las lágrimas que había estado conteniendo durante tanto tiempo finalmente encontraron su camino, empapando su almohada mientras sollozaba en silencio. Abajo, la conversación continuaba, pero Mateo ya no podía escuchar las palabras. Solo podía escuchar el eco de la voz de su madre, diciendo que él era un problema, que arruinaba su vida, que necesitaba ser enviado lejos. ¿Era eso lo que pasaba cuando los niños eran demasiado difíciles? ¿Los enviaban lejos para que sus padres pudieran ser felices? El sonido suave de pasos subiendo las escaleras hizo que Mateo se encogiera aún más bajo las cobijas. Pensó que era su madre viniendo a regañarlo por estar despierto tan tarde, pero la voz que escuchó era diferente. Mateo, era Sofía, hablando con esa gentileza que él había llegado a asociar con seguridad. ¿Puedo entrar? El niño se quedó muy quieto, fingiendo dormir, pero Sofía ya había visto las pequeñas sacudidas de sus hombros debajo de las mantas. «Sé que estás despierto, mi amor», dijo ella suavemente, sentándose en el borde de la cama. «Y sé que escuchaste lo que pasó abajo». Mateo asomó lentamente su cabeza por encima de las cobijas, sus ojos rojos e hinchados de tanto llorar. «¿Es cierto?», preguntó con voz quebrada. «¿Mami realmente no me quiere?». El corazón de Sofía se partió en 1000 pedazos. En todos los casos que había manejado, nunca había visto a un niño tan pequeño haciendo una pregunta tan devastadora con tal resignación en su voz. «Ven aquí», le dijo, abriendo sus brazos. Mateo no dudó. Se lanzó hacia ella con la desesperación de alguien que había estado esperando toda su vida por un abrazo genuino. Sofía lo sostuvo mientras él lloraba contra su hombro, cada sollozo resonando con años de dolor silencioso. «Escúchame muy bien», dijo Sofía cuando los sollozos de Mateo finalmente se calmaron. «A veces los adultos tienen problemas en sus corazones que no tienen nada que ver contigo. Tu mamá está enferma de una manera que la hace no poder sentir amor de la forma correcta. Pero eso no significa que tú no seas digno de amor». «¿Pero por qué?», preguntó Mateo con esa lógica simple de los niños. «¿Por qué no puedo hacer que me ame?». «Porque el amor no es algo que puedes ganar o perder, mi niño. Es algo que algunas personas pueden dar y otras no. Y cuando alguien no puede darte amor, no es porque tú no lo merezcas». Mateo la miró con esos ojos enormes que habían visto demasiado para su edad. «¿Tú me amas?». La pregunta golpeó a Sofía con una fuerza que no esperaba. «Sí», susurró, sorprendida por la verdad absoluta en su voz. «Te amo con todo mi corazón». «¿Y papá?». Fue entonces cuando otra voz respondió desde la puerta. Más de lo que las palabras pueden expresar. Ricardo estaba parado en el umbral, sus ojos también rojos de lágrimas no derramadas. Se había dado cuenta de que Mateo había escapado durante la confrontación y había subido a buscarlo. «Papá». Mateo se bajó de la cama y corrió hacia su padre, quien se arrodilló para recibirlo. «Lo siento mucho, hijo», murmuró Ricardo, abrazando a Mateo contra su pecho. «Siento mucho no haber visto lo que estaba pasando. Siento no haberte protegido. ¿Vas a enviarme lejos?», preguntó Mateo con voz tan pequeña que era apenas un susurro. «Nunca», dijo Ricardo con una firmeza que sorprendió incluso a Sofía. «Nunca, jamás te enviaré lejos. Eres mi hijo, eres perfecto exactamente como eres, y mi trabajo es protegerte y amarte, no enviarte a un lugar donde no puedas ser tú mismo».
Por primera vez en años, Mateo sonrió. No fue una sonrisa grande, pero fue genuina. ¿Puedo quedarme aquí con ustedes esta noche?, preguntó. No quiero estar solo. Por supuesto, dijeron Ricardo y Sofía al mismo tiempo, intercambiando una mirada que contenía la promesa silenciosa de proteger a este niño contra cualquier cosa. Los tres se acomodaron en la cama de Mateo, con el pequeño entre los dos únicos adultos que habían demostrado amarlos incondicionalmente. Sofía le cantó suavemente en español, canciones que su propia madre adoptiva le había cantado durante los pocos momentos felices de su infancia. Ricardo observó a su hijo relajarse por primera vez en meses, viendo cómo las líneas de tensión desaparecían de su pequeño rostro mientras se sentía verdaderamente seguro. «Sofía», susurró Mateo justo antes de quedarse dormido, «¿puedes ser mi mamá de verdad?». La pregunta inocente golpeó tanto a Sofía como a Ricardo con una fuerza emocional que ninguno de los dos esperaba. Sofía miró a Ricardo, buscando permiso para responder, y vio en sus ojos no solo aprobación, sino esperanza. «Ya lo soy en mi corazón», respondió ella suavemente. «Y si tu papá está de acuerdo, me encantaría serlo de todas las maneras posibles». Cuando Mateo finalmente se quedó dormido, Ricardo y Sofía permanecieron despiertos, hablando en susurros sobre el futuro que ninguno de ellos había esperado, pero que ambos querían desesperadamente. «Va a ser difícil», dijo Ricardo. «Isabela no se va a rendir fácilmente». «Lo sé», respondió Sofía. «Pero tenemos algo que ella nunca tuvo». «¿Qué es eso?». «Amor real. Y eso es más poderoso de lo que ella puede imaginar». La mañana llegó demasiado pronto, trayendo consigo el sonido del timbre de la puerta. Ricardo bajó a abrir y encontró a 2 trabajadores sociales y un abogado esperando fuera. «Señor Mendoza», dijo la trabajadora social principal, una mujer llamada Ana Delgado, que irradiaba competencia profesional y compasión genuina. «Recibimos su mensaje anoche junto con las grabaciones. Necesitamos hablar con toda la familia». Isabela apareció en la escalera, perfectamente vestida y maquillada a pesar de la hora temprana. Había tenido toda la noche para preparar su actuación. «No entiendo por qué están aquí», dijo con voz que goteaba preocupación maternal falsa. «Si se trata de las acusaciones que mencioné anoche sobre nuestra empleada, pueden estar seguros de que mi familia está cooperando completamente». Ana Delgado consultó su carpeta. «Señora Mendoza, estamos aquí por las grabaciones que su esposo envió, donde se documenta negligencia emocional sistemática hacia su hijo menor». La máscara de Isabela se resquebrajó por una fracción de segundo antes de recomponerse. «Esas grabaciones están fuera de contexto», dijo rápidamente. «Cualquier padre entiende que a veces se necesita disciplina firme con niños difíciles». «¿Niños difíciles?». Ana Delgado levantó una ceja. «Señora Mendoza, hemos revisado las grabaciones. En ningún momento vemos comportamiento problemático de parte del niño. Solo vemos a un adulto destruyendo sistemáticamente la autoestima de un menor». Fue entonces cuando Mateo bajó las escaleras, seguido de cerca por Sofía. El niño se veía diferente esa mañana, menos encogido, menos temeroso, como si finalmente hubiera encontrado su lugar en el mundo. «Mateo», dijo Ana Delgado arrodillándose a su nivel. «Soy Ana. ¿Puedes contarme cómo te sientes en tu casa?». El niño miró primero a su padre, luego a Sofía, buscando la seguridad que había encontrado la noche anterior. «Antes me sentía invisible», dijo con una claridad que sorprendió a todos los adultos presentes, como si no importara si estaba aquí o no. «Pero ahora me siento visto». «¿Quién te hace sentir visto?», preguntó Ana gentilmente. Mateo señaló a Ricardo y Sofía. «Papá y Sofía. Ellos me escuchan cuando hablo. No se enojan cuando siento cosas grandes. Me dicen que soy especial de buena manera». Isabela intervino rápidamente. «El niño está confundido. Ha estado bajo la influencia de esta empleada que ha estado manipulándolo con ideas fantasiosas sobre ser especial». Pero Ana Delgado había trabajado con niños el tiempo suficiente para reconocer la diferencia entre manipulación y amor genuino. «Mateo», continuó, «¿alguien te ha hecho sentir mal por ser quien eres?». El niño miró hacia Isabela, y por primera vez en su vida no bajó la mirada cuando ella lo fulminó con la vista. «Mami dice que soy demasiado ruidoso y demasiado sensible, y que hago que sea difícil para ella tener una vida bonita». El silencio que siguió fue devastador.
Isabela había sido confrontada por las propias palabras de su hijo, dichas con la honestidad brutal que solo los niños pueden tener. «Eso no es cierto», dijo Isabela débilmente, pero ya era demasiado tarde. Ana Delgado se levantó habiendo escuchado suficiente. «Señora Mendoza, basándose en la evidencia presentada y en el testimonio del menor, vamos a necesitar que se retire temporalmente del hogar mientras se completa una investigación completa». «¡Esto es ridículo!». Isabela finalmente perdió la compostura completamente. «Es mi casa, es mi hijo. No pueden simplemente echarme basándose en las fantasías de una empleada vengativa». «No nos estamos basando en fantasías», dijo Ana calmadamente. «Nos estamos basando en evidencia documental y en el testimonio de un menor que claramente ha estado sufriendo negligencia emocional». Fue entonces cuando Isabela jugó su carta final. Se dirigió directamente a Mateo, su voz tomando un tono manipulador que Ricardo reconoció demasiado bien. «Mateo, mi amor», dijo, arrodillándose frente a él. «¿No quieres que mami se quede? ¿No me amas?». Era la misma táctica que había usado durante años. Hacer que Mateo se sintiera culpable por sus propios sentimientos. Pero esta vez, Mateo tenía a dos adultos que lo habían enseñado que sus sentimientos eran válidos. «Te amo, mami», dijo con una sabiduría que partió el corazón de todos los presentes. «Pero no me gusta cómo me haces sentir cuando estoy contigo». Las palabras simples de un niño de 6 años habían logrado lo que años de terapia matrimonial no habían conseguido: mostrar la verdad desnuda de esa relación. Isabela se levantó, su rostro una máscara de furia contenida. «Esto no ha terminado», dijo, mirando directamente a Sofía y Ricardo. «Van a pagar por destruir mi familia». «La familia no está destruida», dijo Ricardo con una calma que sorprendió a todos, incluyéndolo a él mismo. «Finalmente está sanando». Mientras Isabela recogía sus cosas bajo supervisión oficial, Mateo se acurrucó entre Ricardo y Sofía en el sofá de la sala. «¿Esto significa que vamos a estar bien?», preguntó. «Significa que vamos a luchar por estar bien», respondió Sofía, «y que nunca más tendrás que sentirte invisible». Por primera vez en su corta vida, Mateo Mendoza se sintió como si perteneciera exactamente donde estaba, en los brazos de personas que lo amaban no a pesar de quién era, sino por quién era. Pero mientras Isabela se alejaba de la mansión Bellavista, ya estaba haciendo llamadas que convertirían la batalla por Mateo en una guerra que determinaría no solo el futuro de esa familia, sino el destino de muchas otras familias que habían sido silenciadas durante demasiado tiempo. Los días que siguieron a la partida de Isabela fueron como despertar de una pesadilla que había durado años. La mansión Bellavista parecía respirar diferente, como si las paredes mismas hubieran estado conteniendo el aliento y finalmente pudieran relajarse. Mateo florecía de maneras que Ricardo nunca había imaginado posibles. El niño que una vez se escondía en los rincones, ahora corría por la casa, su risa llenando espacios que habían estado silenciosos durante demasiado tiempo. Sofía había transformado el cuarto de juegos en un santuario de creatividad donde Mateo podía expresar todo lo que había estado guardando en su pequeño corazón. Pero Ricardo sabía que la calma era temporal. Isabela Mendoza no era el tipo de mujer que aceptaba la derrota silenciosamente. La confirmación de sus sospechas llegó una semana después, cuando Diego Castillo, su abogado de confianza, apareció en la puerta con expresión sombría y una carpeta gruesa bajo el brazo. «Ricardo, necesitamos hablar urgentemente», dijo Diego sin los saludos habituales. «Isabela ha contratado al bufete más agresivo de la ciudad. Fernández, Ruiz, Asociados». El nombre hizo que se le helara la sangre a Ricardo. Era el mismo bufete que había destruido a varios empresarios en divorcios públicos devastadores. «¿Qué quieren?». «Custodia completa de Mateo». Y no solo eso. Diego abrió la carpeta, revelando documentos que parecían interminables. «Están alegando que tú has sufrido una crisis mental, que Sofía es una infiltrada peligrosa que ha manipulado a la familia, y que Mateo está siendo adoctrinado contra su madre natural». El mundo de Ricardo se tambaleó. ¿Cómo pueden alegar eso cuando tenemos todas las grabaciones? «Ah, pero esa es la parte genial de su estrategia». Diego se sentó pesadamente en el sofá. «Están argumentando que las grabaciones fueron obtenidas ilegalmente sin el consentimiento de Isabela y que no pueden usarse como evidencia. Además,
Han contratado a un psicólogo forense que va a testificar que el comportamiento de Isabela era disciplina parental apropiada. Eso es ridículo. Puede ser ridículo, pero es efectivo. Y hay más. Diego volteó la página. Han presentado una orden de restricción temporal. Sofía no puede estar en la misma habitación que Mateo hasta que se complete una investigación sobre sus antecedentes y motivaciones. La noticia golpeó a Ricardo como un puñetazo físico. En la otra habitación, podía escuchar a Sofía y Mateo trabajando juntos en un proyecto de arte, sus voces entrelazándose en esa armonía que había sido la primera luz real en la vida de su hijo. ¿Cómo iba a explicarle a Mateo que la persona que lo había enseñado a sentirse valioso, de repente no podía estar cerca de él? Hay algo más que necesitas saber. Diego continuó con reluctancia. Isabela no está trabajando sola. Ha estado contactando a las familias anteriores donde Sofía trabajó. Está intentando construir un patrón que sugiera que Sofía es una operadora serial que se infiltra en familias vulnerables. ¿Ha encontrado algo? Esa es la pregunta del millón. Diego cerró la carpeta. Pero basándome en lo que conozco de Isabela, si no ha encontrado nada, inventará algo. Esa tarde, mientras Sofía empacaba sus cosas con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, Mateo se aferró a su pierna con desesperación. ¿Por qué te tienes que ir?, sollozó. ¿Hice algo malo otra vez? No, mi amor. Sofía se arrodilló para estar a su altura, su voz quebrada por la emoción. No hiciste nada malo. A veces los adultos tienen que seguir reglas que no entendemos, pero eso no significa que dejamos de amarnos. ¿Vas a volver? La pregunta simple contenía todo el miedo de abandono que Mateo había acumulado durante su corta vida. Sofía miró a Ricardo, buscando una respuesta que pudiera dar honestamente. Voy a luchar para volver, dijo finalmente. Tu papá y yo vamos a luchar muy fuerte para demostrar que pertenecemos juntos como familia. Después de que Sofía se fue, Mateo se sumió en un silencio que rompió el corazón de Ricardo. El niño que había comenzado a florecer se marchitó nuevamente, regresando a esos comportamientos de autoprotección que habían caracterizado su vida antes. Pero Ricardo había cambiado. El hombre que una vez habría manejado la situación manteniéndose ocupado con el trabajo, ahora entendía que su hijo lo necesitaba más que nunca. «Mateo», dijo, sentándose en el suelo del cuarto de juegos donde el niño estaba mirando fijamente un rompecabezas a medio terminar. «¿Quieres que te cuente un secreto?». Mateo levantó la vista, curioso a pesar de su tristeza. «Cuando yo era niño, también me sentía diferente. También me sentía como si no encajara en ningún lado». «¿En serio? ¿En serio?» «Y pasé mucho tiempo tratando de ser lo que otros querían que fuera en lugar de ser quien realmente era». Mateo se acercó un poco más. «¿Cómo dejaste de sentirte diferente?». «Encontré a alguien que me enseñó que ser diferente era en realidad ser especial. Así como Sofía te enseñó a ti. ¿Vas a hacer que Sofía regrese?». La pregunta directa de su hijo demandaba una respuesta igualmente directa. «Voy a hacer todo lo que esté en mi poder», prometió Ricardo. «Pero necesito que seas fuerte y que recuerdes todo lo que Sofía te enseñó sobre lo valioso que eres». Lo que Ricardo no le dijo a su hijo era que había estado haciendo sus propias investigaciones. Si Isabela estaba dispuesta a jugar sucio, él estaba preparado para jugar más sucio. La revelación llegó 2 días después, cuando María Elena Santos apareció en su puerta sin previo aviso. Era una mujer de mediana edad, con ojos que habían visto demasiado sufrimiento, y en sus manos llevaba una carpeta que cambiaría todo. «Señor Mendoza», dijo con voz temblorosa, «vi su historia en las noticias, sobre la batalla legal con su esposa, y necesito contarle algo sobre Isabela Méndez». «¿Méndez?». Ese era su apellido antes de casarse con usted, y antes de eso, ella trabajaba para una agencia de niñeras de élite. Ricardo invitó a María Elena a pasar, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría completamente su comprensión de quién había estado viviendo en su casa durante todos esos años. «Yo era la supervisora de esa agencia», continuó María Elena. «Isabela no solo era empleada, era nuestra investigadora principal. Su trabajo era infiltrarse en familias adineradas, identificar vulnerabilidades y reportar información que la agencia luego usaba para chantaje o extorsión». El mundo de Ricardo se detuvo. «¿Está diciendo que mi esposa es una estafadora profesional?».
Estoy diciendo que su esposa es una operativa entrenada en manipulación psicológica familiar, y usted no fue su primer objetivo. María Elena abrió su carpeta, revelando fotografías, documentos y reportes que pintaban un cuadro aterrador de la mujer con quien Ricardo había estado casado durante años. ¿Ve esto? María Elena señaló una foto de Isabela con cabello diferente, parada junto a un hombre mayor y un niño pequeño. Esta es la familia Herrera. Isabela trabajó para ellos durante 2 años antes de casarse con el señor Herrera, después de que su esposa muriera en un accidente. El niño desapareció 6 meses después del matrimonio. ¿Desapareció? Enviado a un internado en Europa. Nunca regresó. Y cuando el señor Herrera murió años después, Isabela heredó todo. Las manos de Ricardo comenzaron a temblar mientras procesaba la implicación de lo que estaba escuchando. Hay 3 casos más documentados, continuó María Elena. Siempre el mismo patrón. Isabela se infiltra como empleada, identifica al miembro familiar más vulnerable, generalmente un niño, y sistemáticamente destruye la dinámica familiar hasta que ella emerge como la salvadora necesaria. ¿Por qué me está contando esto ahora? María Elena lo miró con ojos llenos de lágrimas. Porque uno de esos niños era mi sobrino, y nunca me perdoné por no haber actuado cuando tuve la oportunidad. La revelación golpeó a Ricardo con la fuerza de un tsunami. No había sido un esposo negligente que no había visto las señales. Había sido la víctima de una operación planificada y ejecutada por una profesional. ¿Tiene evidencia de todo esto? Tengo documentos, fotografías, testimonios de otros empleados de la agencia. Y algo más importante. María Elena sacó un dispositivo de grabación. Tengo confesiones grabadas de Isabela discutiendo sus métodos con otros operativos. Esa noche, Ricardo llamó a Diego con noticias que cambiarían completamente la dinámica de la batalla legal. No es solo un caso de custodia, le explicó a su abogado. Es un caso criminal. Isabela ha estado operando un esquema de estafa familiar durante más de 1 década. ¿Tienes evidencia sólida? Suficiente para hundir un acorazado. Pero mientras Ricardo se preparaba para el contraataque legal más importante de su vida, Isabela estaba ejecutando su propio plan desesperado. En una suite de hotel de lujo al otro lado de la ciudad, ella estaba teniendo una reunión con personas que preferían permanecer en las sombras. El tipo de personas que resolvían problemas de maneras que nunca aparecían en los tribunales. ¿Cuánto para que la mujer desaparezca permanentemente? Preguntó Isabela con la frialdad de alguien que había hecho este tipo de preguntas antes. Eso depende de qué tan permanente quiere que sea la desaparición, respondió una voz desde las sombras. Isabela sonrió con una expresión que habría aterrorizado a Ricardo si hubiera podido verla. Suficientemente permanente para que mi hijo aprenda que desafiar a su madre tiene consecuencias que duran toda la vida. Mientras tanto, en la mansión Bellavista, Mateo había encontrado algo que cambiaría todo. Escondido en una de las habitaciones que Isabela había usado como oficina, había una caja llena de fotografías y documentos que mostraban a su madre con diferentes familias, diferentes niños, diferentes identidades. Con la intuición que solo los niños poseen, Mateo entendió instintivamente que había encontrado algo importante, algo que podría traer de vuelta a Sofía. Corrió hacia su padre con la caja en sus pequeñas manos, sin saber que acababa de descubrir la evidencia, que no solo salvaría a su familia, sino que expondría una red criminal que había estado destruyendo familias durante años. «Papá», dijo Mateo con excitación, «encontré fotos de mami con otros niños, pero ella se ve diferente en cada una». Ricardo miró las fotografías y se dio cuenta de que su hijo de 6 años había logrado lo que investigadores profesionales habían estado buscando. Evidencia física de todas las identidades que Isabela había usado a lo largo de los años. La guerra por Mateo había escalado a algo mucho más grande. Ya no se trataba solo de una batalla de custodia. Se trataba de justicia para todos los niños que Isabela había destruido a lo largo de su carrera criminal. Y con Sofía como su aliada, Ricardo estaba listo para asegurarse de que Isabela Méndez nunca más pudiera lastimar a otro niño. Pero primero, tenían que sobrevivir a lo que ella había planeado para ellos. El descubrimiento que Mateo había hecho cambió todo. Las fotografías esparcidas sobre la mesa del comedor de la mansión Bellavista contaban una historia que helaba la sangre. Isabela, con diferentes apariencias, diferentes nombres, diferentes familias. Pero en cada imagen,
Había algo consistente y aterrador en sus ojos. La mirada de un depredador que había encontrado su próxima presa. Ricardo estudió cada fotografía con Diego Castillo y María Elena Santos, mientras Mateo jugaba silenciosamente en el rincón, inconsciente de que había destapado una red criminal que se extendía por décadas. «Esta de aquí». María Elena señaló una foto donde Isabela aparecía con cabello rubio y gafas. Es cuando trabajó para la familia Herrera. El niño en la imagen, Sebastián, tenía la misma edad que Mateo cuando desapareció. «¿Qué le pasó exactamente?», preguntó Ricardo, aunque temía la respuesta. Oficialmente fue enviado a un internado especializado en Suiza por problemas de comportamiento severos. La realidad es que nadie lo ha visto desde entonces. El silencio que siguió fue perturbador. Diego tomó otra fotografía. ¿Y esta familia? Los Vega. Isabela se casó con el viudo después de trabajar como niñera durante un año. Había 2 niños. Ambos desarrollaron problemas psicológicos graves que requirieron institucionalización permanente. Isabela heredó todo cuando el padre murió en un accidente automovilístico. Ricardo sintió náuseas. ¿Cuántas familias han sido destruidas? Que sepamos con certeza, al menos 8 en los últimos 15 años. Pero sospechamos que hay más. En ese momento, el teléfono de Ricardo sonó. El número era desconocido, pero algo en su intuición le dijo que debía responder. ¿Ricardo Mendoza? La voz del otro lado era femenina, joven, temblorosa. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Carmen Herrera. Soy la hermana mayor de Sebastián. Vi su historia en las noticias. Sobre Isabela. Necesito hablar con usted urgentemente. 2 horas después, Carmen Herrera estaba sentada en la sala de Ricardo, con los ojos enrojecidos por años de lágrimas no derramadas y las manos temblando mientras sostenía una taza de café que no había tocado. Sebastián era mi hermano menor, comenzó con voz quebrada. Cuando murió nuestra madre, mi padre estaba destrozado. Isabela apareció como un ángel enviado del cielo. Era perfecta, demasiado perfecta. ¿Qué pasó? Al principio, Sebastián florecía bajo su cuidado, pero gradualmente comencé a notar cambios. Se volvió retraído, ansioso. Decía cosas extrañas sobre pesadillas que lo despertaban por las noches. Pero cada vez que mencionaba estos cambios a mi padre o a Isabela, ellos lo atribuían a trauma por la muerte de nuestra madre. Carmen pausó, luchando contra emociones que claramente había estado conteniendo durante años. Una noche, escuché a Sebastián hablando solo en su habitación. Cuando entré, estaba llorando. Me dijo que Isabela le había mostrado fotos de otros niños que no habían sido suficientemente buenos y que habían tenido que ir a lugares especiales para arreglarse. ¿Le dijiste a tu padre? Intenté, pero para entonces, Isabela ya había convencido a mi padre de que yo estaba celosa de su nueva relación, que estaba tratando de sabotear su felicidad inventando historias sobre Sebastián. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Carmen. La última vez que vi a mi hermano, me susurró que Isabela le había dicho que si seguía siendo problemático, terminaría como los niños en las fotografías. Y 3 días después fue enviado a Suiza. ¿Intentaste contactarlo después? Durante años, el internado decía que estaba en tratamiento intensivo y que el contacto familiar era contraproducente para su recuperación. Y luego un día, recibí una carta, supuestamente de Sebastián. Decía que no quería saber nada de nuestra familia nunca más. Carmen sacó una carta amarillenta de su bolso, pero reconocí inmediatamente que no era su letra. Sebastián era zurdo. Esta carta estaba escrita por alguien diestro. Ricardo examinó la carta, y un escalofrío le recorrió la espalda. La caligrafía era idéntica a notas que había visto Isabela escribir durante su matrimonio. «Carmen», dijo Ricardo gentilmente, ¿estarías dispuesta a testificar en tribunal sobre todo esto? He estado esperando años por esta oportunidad, respondió con una determinación que transformó completamente su rostro. Isabela destruyó a mi familia. Si puedo evitar que destruya la suya, haré lo que sea necesario. Mientras Carmen compartía su testimonio, ninguno de ellos sabía que en un apartamento al otro lado de la ciudad, Isabela estaba finalizando planes que pondrían a todos en peligro mortal. ¿Estás seguro de que puede hacer que parezca un accidente?, preguntó Isabela al hombre sentado frente a ella. Víctor Kozlov no era el tipo de persona que aparecía en directorios telefónicos.
Era el tipo de persona que resolvía problemas permanentemente. Señora, he estado en este negocio durante 20 años. Cuando termine, nadie dudará que Sofía Valdez tuvo un trágico accidente mientras conducía sola por la carretera montañosa. ¿Y el tiempo? Esta noche, antes de que tenga oportunidad de testificar mañana. Isabela sonrió con satisfacción. Perfecto. ¿Y el niño? ¿Puede hacer que parezca que sufrió trauma psicológico por presenciar la muerte de su querida niñera? ¿Suficiente trauma como para requerir institucionalización inmediata? Esos detalles están fuera de mi especialidad, pero tengo entendido que usted es experta en esa área. Lo que Isabela no sabía era que Ricardo había estado utilizando sus propias conexiones para investigarla. Y una de esas conexiones era Alexandro Ruiz, un exagente federal que ahora trabajaba en seguridad privada. Ricardo, la voz de Alexandro sonaba urgente cuando llamó esa tarde. Necesito que mantenga a Sofía alejada de cualquier lugar público esta noche. Hemos interceptado comunicaciones que sugieren que hay un contrato activo sobre ella. ¿Un contrato? Alguien ha pagado para que tenga un accidente fatal esta noche. Y basándome en los patrones de comunicación, apuesto que sé quién lo ordenó. Ricardo sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Isabela no solo estaba dispuesta a destruir vidas emocionalmente, estaba dispuesta a quitar vidas físicamente. ¿Dónde está Sofía ahora? En el Hotel Mirador, habitación 412. Pero Ricardo, no vayas solo. Esta gente no juega. Ricardo colgó inmediatamente y marcó el número de Diego. Necesito que contactes a la policía ahora mismo. Y necesito que vengas a la mansión. Va a ser una noche muy larga. Luego se dirigió a Mateo, quien había estado escuchando parcialmente la conversación con esa habilidad que tienen los niños para percibir cuando los adultos están preocupados. «Papá», dijo Mateo con voz pequeña, «¿Sofía está en problemas?» Ricardo se arrodilló frente a su hijo, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Sofía necesita nuestra ayuda esta noche, pero te prometo que vamos a protegerla, así como ella nos protegió a nosotros. ¿Puedo ayudar?» La pregunta simple de su hijo de 6 años tocó algo profundo en Ricardo. «Sí, puedes ayudar. Pero necesito que seas muy valiente y que hagas exactamente lo que te diga». Una hora después, la mansión Bellavista se había convertido en una fortaleza. Alexandro había llegado con un equipo de seguridad profesional. Diego había coordinado con la policía. Y Carmen Herrera había insistido en quedarse, decidida a confrontar finalmente a la mujer que había destruido su familia. Pero el elemento más importante del plan vino de una fuente inesperada. «Papá», dijo Mateo, jalando la manga de Ricardo, «¿recuerdas que me dijiste que mami siempre guardaba secretos en lugares que pensaba que nadie miraría?» «Sí, ¿por qué?» «Porque encontré algo más en su oficina, algo que estaba escondido debajo del piso». Mateo los guió a la oficina de Isabela y señaló una tabla del piso que se veía ligeramente diferente de las demás. Cuando la levantaron, encontraron una caja fuerte pequeña. Alexandro la abrió profesionalmente, y lo que encontraron adentro era más devastador que cualquier cosa que hubieran descubierto hasta ahora. Documentos que mostraban transferencias bancarias de 8 familias diferentes a cuentas offshore. Fotografías de niños que habían desaparecido en internados. Y lo más incriminante de todo, grabaciones de audio donde Isabela discutía métodos específicos para inducir trauma psicológico en menores. Pero había algo más. Un documento que hizo que se le helara la sangre a Ricardo. Era un certificado de defunción, de Sebastián Herrera, fechado 2 años después de su supuesta partida al internado en Suiza. Carmen vio el documento y se desplomó en una silla, sollozando con un dolor que había estado conteniendo durante años. «Ella lo mató», susurró. «Realmente lo mató». En ese momento, el teléfono de Ricardo sonó. Era Sofía, y su voz sonaba aterrorizada. «Ricardo, creo que alguien me está siguiendo. Hay una camioneta negra que ha estado detrás de mí durante las últimas 10 millas». «¿Dónde estás?» «En la carretera hacia la montaña. Estaba yendo al hotel como acordamos, pero tomé un desvío cuando noté que me seguían». Ricardo intercambió miradas con Alexandro, quien ya estaba coordinando con su equipo. «Sofía, escúchame muy cuidadosamente», dijo Ricardo. «No te detengas. Sigue conduciendo hacia el centro comercial Plaza Norte. Vamos en camino». «Ricardo», la voz de Sofía se quebró. «Si algo me pasa, asegúrate de que Mateo sepa que lo amé como si fuera mi propio hijo. No va a pasarte nada.
respondió Ricardo con una fiereza que sorprendió a todos en la habitación. Te lo prometo. Mientras el equipo se preparaba para salir al rescate, Mateo hizo algo que nadie esperaba. Se acercó a Carmen, quien seguía llorando por su hermano perdido, y puso su pequeña mano sobre la de ella. «Mi papá va a detener a la señora Mala», dijo con la seriedad que solo los niños pueden tener en momentos cruciales. «Y después, tu hermano va a poder descansar en paz». Era un momento de sabiduría que trascendía la edad y que recordó a todos los presentes por qué estaban luchando. No solo por Mateo, no solo por Sofía, sino por todos los Sebastián del mundo que habían sido silenciados antes de que alguien fuera lo suficientemente valiente para luchar por ellos. La batalla final estaba a punto de comenzar. Y esta vez, Isabela había subestimado fatalmente el poder del amor de una familia que se negaba a rendirse. La carretera serpenteante hacia Plaza Norte nunca había parecido tan larga. Ricardo conducía con una urgencia que hacía vibrar todo su cuerpo, mientras Alexandro coordinaba la operación a través de su radio portátil y Mateo permanecía aferrado a su cinturón de seguridad en el asiento trasero. «Unidad 3, ¿tienen visual de la camioneta negra?», preguntó Alexandro. «Afirmativo. Están intentando bloquear la salida hacia el centro comercial. El objetivo sigue en movimiento». Ricardo presionó más el acelerador. En su mente resonaban las últimas palabras de Sofía, que si algo le pasaba, Mateo supiera que lo había amado como un hijo, pero él no iba a permitir que ese fuera su último mensaje. «Papá», dijo Mateo desde atrás, con esa sabiduría que los niños a veces poseen, «Sofía va a estar bien. Tiene que estar bien porque las familias verdaderas no se rinden». Las palabras de su hijo de 6 años le dieron a Ricardo una fuerza que no sabía que poseía. A 15 kilómetros de distancia, Sofía maniobraba su automóvil por las curvas montañosas con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. La camioneta negra había intentado embestirla 2 veces, pero ella había logrado esquivarlos usando técnicas de conducción que había aprendido en sus años trabajando casos peligrosos de protección infantil. Su teléfono sonó. Era Ricardo. «¿Estás bien?» «Por ahora», respondió, tomando otra curva cerrada. «Pero están siendo más agresivos. No creo que solo quieran asustarme. Ya casi llegamos, mantén la línea abierta». Lo que Sofía no sabía era que Víctor Kozlov, el hombre en la camioneta, había recibido órdenes específicas de Isabela, hacer que el accidente fuera tan traumático que cualquier testigo necesitara terapia psicológica intensiva. Era el método perfecto para desacreditar cualquier testimonio futuro. Pero Kozlov había subestimado tanto a Sofía como a las personas que luchaban por protegerla. «¡Ahí está!», gritó Alexandro cuando avistaron el automóvil de Sofía. «Y ahí está la camioneta». Lo que siguió fue una persecución que se resolvió no con violencia, sino con inteligencia táctica. Alexandro había posicionado vehículos en puntos estratégicos, creando una trampa perfecta que obligó a la camioneta negra a detenerse en una zona donde no podía escapar. Cuando Víctor Kozlov se dio cuenta de que había caído en una emboscada profesional, hizo lo que todos los criminales de carrera hacen cuando son capturados. Comenzó a negociar inmediatamente. «Tengo información sobre quién me contrató», le dijo a Alexandro mientras las esposas se cerraban alrededor de sus muñecas. «Documentos, grabaciones, transferencias bancarias, todo está en mi apartamento». Ricardo finalmente pudo abrazar a Sofía, y en ese abrazo había años de miedo, amor y la promesa silenciosa de que nunca más permitiría que nada la separara de su familia. «¿Estás herida?», preguntó, examinando su rostro en busca de cualquier señal de daño. «Solo asustada», respondió Sofía, pero luego sonrió a través de las lágrimas. «Pero sabía que vendrías. Sabía que no me abandonarías como todos los demás». Mateo corrió hacia ellos y se lanzó a los brazos de Sofía con una fuerza que casi la derriba. «Te dije que ibas a estar bien», dijo el niño, abrazándola como si fuera su ancla en una tormenta. «Las familias verdaderas no se rinden». Mientras Víctor Kozlov era arrestado y transportado para interrogatorio, Isabela estaba en su suite de hotel, esperando una llamada que confirmara que su problema había sido resuelto permanentemente. En lugar de eso, la puerta de su habitación se abrió violentamente, revelando al detective Fernando Morales flanqueado por 4 oficiales. «Isabela Méndez», dijo Morales con voz oficial, «está arrestada por conspiración para cometer asesinato, fraude, extorsión y múltiples cargos de homicidio».
La máscara de Isabela finalmente se desplomó completamente. No había más actuaciones, no más manipulaciones. Solo la realidad cruda de que había perdido. «Esto es absurdo», intentó débilmente. «No tienen evidencia de nada. Tenemos grabaciones de usted ordenando el asesinato de Sofía Valdez. Tenemos documentos financieros que muestran transferencias a cuentas offshore robadas de 8 familias. Y tenemos esto». Morales sostuvo el certificado de defunción de Sebastián Herrera. Sebastián Herrera no murió de causas naturales en un internado en Suiza, como usted reportó. Murió de envenenamiento por arsénico en una clínica privada en México, donde usted lo había escondido después de sacarlo del país ilegalmente. El color se drenó del rostro de Isabela. «Eso es imposible, no pueden probar». «Podemos, y lo haremos». Sebastián fue exhumado ayer por orden judicial. Los análisis forenses confirmaron arsénico en su sistema. Y tenemos registros de usted comprando arsénico industrial, usando una identidad falsa. Isabela se desplomó en una silla, finalmente confrontando la realidad de que su red de crímenes había sido completamente expuesta. 3 días después, la Corte Suprema de Justicia parecía un circo mediático. Reporteros de todo el país se habían reunido para cubrir lo que los medios habían llamado el caso de la niñera asesina. Pero para Ricardo, Sofía y Mateo no era un espectáculo, era justicia. Carmen Herrera tomó el estrado como primer testigo. Con voz quebrada pero firme, contó la historia de cómo Isabela había destruido sistemáticamente a su hermano antes de matarlo. Sebastián era un niño brillante, amoroso, lleno de vida, testificó Carmen. Isabela lo convirtió en una sombra de sí mismo antes de quitarle esa vida completamente. María Elena Santos testificó sobre la agencia criminal, revelando cómo Isabela había perfeccionado sus métodos durante años, destruyendo familias como si fuera un trabajo de oficina. Diego Castillo presentó las grabaciones donde Isabela discutía técnicas específicas para inducir trauma psicológico en menores, evidencia que horrorizó incluso al juez experimentado. Pero el momento más poderoso llegó cuando el juez, Roberto Salinas, pidió hablar con Mateo. «Mateo», dijo el juez con gentileza extraordinaria, «¿puedes contarme cómo te sientes ahora comparado con cómo te sentías antes?» Mateo, sentado entre Ricardo y Sofía, respondió con una claridad que asombró a todo el tribunal. «Antes me sentía como si fuera invisible», dijo con voz pequeña pero firme, «como si no importara si estaba ahí o no, pero ahora me siento visto, me siento amado». Mi papá y Sofía me escuchan cuando hablo y no se enojan cuando siento cosas grandes. ¿Y qué quieres para tu futuro? Quiero que Sofía sea mi mamá de verdad. Y quiero que otros niños que se sienten invisibles sepan que pueden encontrar familias verdaderas también. No había un ojo seco en el tribunal cuando Mateo terminó de hablar. Isabela, sentada en la mesa de la defensa, parecía una sombra de la mujer perfectamente compuesta que una vez había sido. Sus abogados habían intentado negociar, pero la evidencia era abrumadora. El veredicto llegó después de apenas 2 horas de deliberación. Culpable de homicidio en primer grado en el caso de Sebastián Herrera. Culpable de conspiración para cometer asesinato contra Sofía Valdez. Culpable de fraude, extorsión y maltrato infantil en múltiples casos. La sentencia fue cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero la justicia legal era solo el comienzo de la sanación. Semanas después de la sentencia, Ricardo y Sofía estaban en la misma sala de tribunal, pero esta vez para una ceremonia completamente diferente. «Por el poder investido en mí por el Estado», dijo el juez Salinas con una sonrisa genuina, «los declaro esposo y esposa». Mateo, parado junto a ellos como testigo especial, aplaudió con una alegría que iluminó toda la habitación. «¿Esto significa que Sofía es oficialmente mi mamá ahora?», preguntó. «Significa que siempre fuimos familia en nuestros corazones», respondió Sofía, arrodillándose para abrazarlo. «Ahora simplemente los papeles lo reconocen también». La recepción se celebró en la mansión Bellavista, que había sido completamente transformada. Las habitaciones que una vez habían sido llenas de tensión y miedo, ahora resonaban con risa genuina y amor incondicional. Carmen Herrera estaba allí, no como una víctima, sino como una sobreviviente que había encontrado paz
sabiendo que la justicia finalmente había llegado para su hermano. Había comenzado una fundación en memoria de Sebastián, dedicada a proteger niños en familias adineradas, donde la negligencia emocional a menudo pasaba desapercibida. Sebastián habría amado verte tan feliz, le dijo a Mateo durante la recepción. Y me gusta pensar que está sonriendo desde donde quiera que esté, sabiendo que su historia ayudó a salvarte. Mateo, con la sabiduría que solo los niños que han sufrido y sanado pueden tener, respondió. Tal vez esa era su misión. Tal vez tenía que irse para que yo pudiera quedarme. María Elena Santos había cerrado oficialmente la agencia criminal y estaba trabajando con autoridades internacionales para rastrear a otras víctimas de operaciones similares. Su testimonio había destapado una red que se extendía por 3 países. Lo que hicieron ustedes, le dijo a la nueva familia Mendoza Valdés, va más allá de salvar a un niño. Salvaron a todos los niños que Isabela habría lastimado en el futuro. Pero quizás el momento más significativo llegó cuando Ana Delgado, la trabajadora social que había intervenido inicialmente, visitó la casa. Mateo, dijo, observando al niño que ahora corría libremente por su hogar, construía proyectos sin miedo de que fueran destruidos y hablaba sin temor de ser castigado por expresarse. ¿Recuerdas lo que me dijiste la primera vez que nos conocimos? Que me sentía invisible. ¿Y cómo te sientes ahora? Mateo pensó cuidadosamente antes de responder, como había aprendido a hacer con todas las preguntas importantes. Me siento como la persona que siempre fui por dentro, pero que ahora también puedo ser por fuera. Esa noche, después de que todos los invitados se habían ido, los 3 se sentaron en el jardín de la mansión bajo las estrellas. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, dijo Ricardo, con Mateo dormido en su regazo y Sofía acurrucada a su lado. ¿Qué? Que Isabela pensó que estaba destruyendo nuestras vidas cuando en realidad nos estaba ayudando a encontrarnos. Si ella no hubiera sido tan cruel, tal vez nunca habrías venido a nuestras vidas. Tal vez yo nunca habría aprendido a ser el padre que Mateo merecía. Sofía sonrió, mirando las estrellas que brillaban como promesas de futuros mejores. Mi abuela solía decir que a veces las tormentas más fuertes traen los arcoíris más hermosos. ¿Y cuál es nuestro arcoíris? Esto, dijo Sofía, señalando a Mateo durmiendo pacíficamente, luego a Ricardo, luego a la casa llena de amor que habían construido juntos. Una familia que se eligió mutuamente no por sangre o circunstancia, sino por amor puro. Al día siguiente, encontraron una carta que había llegado por correo. Era de un niño llamado Andrés, de 9 años, que había visto su historia en las noticias. Estimada familia Mendoza Valdés, había escrito con letra de niño. Vi en la televisión que ustedes lucharon para estar juntos. Yo también me siento invisible a veces en mi casa. ¿Creen que algún día encontraré una familia que me vea como ustedes se ven? Esa carta se convirtió en la inspiración para algo aún más grande. Ricardo y Sofía establecieron la Fundación Sebastián y Mateo, dedicada a identificar y proteger niños en situaciones de negligencia emocional en familias de recursos. Usaron la experiencia de Sofía en trabajo social y los recursos de Ricardo para crear un programa que entrenaba a niñeras, maestros y trabajadores domésticos para reconocer señales de abuso emocional. Pero más importante, crearon un programa de familias de acogida especializadas para niños que habían experimentado trauma emocional, parejas que entendían que sanar requiere tiempo, paciencia y amor incondicional. En los meses que siguieron, docenas de niños como Andrés encontraron familias que los veían, los valoraban y los amaban exactamente como eran. Y cada vez que un niño encontraba su hogar verdadero, Mateo decía la misma cosa. Esa era la misión de Sebastián, ayudar a que otros niños invisibles se sintieran vistos. Carmen Herrera siempre estaba presente en estas celebraciones, y gradualmente, el dolor por la pérdida de su hermano se transformó en propósito. Sebastián no había muerto en vano si su tragedia podía prevenir tragedias futuras. Una tarde, mientras Mateo jugaba en el jardín con 2 niños que temporalmente estaban viviendo con ellos mientras encontraban familias permanentes, Sofía y Ricardo observaban desde la ventana. ¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos aquí?, preguntó Ricardo. Honestamente, cuando toqué tu puerta por primera vez, solo esperaba salvar a un niño, respondió Sofía. Nunca imaginé que él nos salvaría a todos nosotros.
¿A qué te refieres? Tú te convertiste en el padre que siempre tuviste el potencial de ser. Yo encontré la familia que había estado buscando toda mi vida. Y Mateo aprendió que ser diferente no es ser problemático, es ser especial. ¿Y Isabela? Isabela aprendió que no puedes construir una vida feliz sobre la destrucción de otras vidas. Pero más importante, el mundo aprendió que los niños como Mateo no necesitan ser arreglados, necesitan ser amados. Esa noche, cuando Mateo se estaba preparando para dormir, le preguntó algo a Sofía que ella nunca olvidaría. «Mamá», dijo. Había comenzado a llamarla así naturalmente después de la boda. «¿Crees que hay otros niños en el mundo que se sienten invisibles como me sentía yo?» «Probablemente, mi amor». «¿Por qué?» «Porque quiero que sepan que no están solos, que hay familias esperándolos, y que ser diferente los hace especiales, no problemáticos». Con lágrimas en los ojos, Sofía se dio cuenta de que Mateo había aprendido la lección más importante de todas, que el amor recibido se multiplica cuando se comparte. Y mientras lo arropaba esa noche, cantándole la misma canción que había cantado la primera vez que lo consoló, Sofía susurró una oración de gratitud por las tormentas que habían traído el arco iris más hermoso que había visto jamás. Porque al final, esta nunca había sido una historia sobre una niñera que salvó a una familia. Era una historia sobre cómo el amor verdadero puede transformar incluso los corazones más rotos en fuentes de esperanza que iluminan el mundo. Y esa luz, multiplicada por cada niño que encontraba su hogar verdadero, brillaba más fuerte cada día, recordándole al mundo que las familias no se definen por la sangre, sino por la elección consciente de amarse unos a otros sin condiciones. No, atrás, atrás. Ahí, mira. Ah, pues sí. Vamos con que no nos vayan a dar vajilla. No mames, güey, pero ¿Qué? estos son para venta, ¿no? No, estos son para guardar. Chinga, pues no me deja guardar ahí nada. No seas mamón. Por atrás. No, O, güey. o a ver, muévelos. Pero deja de los muevo. A ver ahí. No, es que yo creo que no te permite porque estás fuera de la tienda, güey. Pero no me deja agarrar nada. Ah, es que estoy en construcción. ¿Qué onda, Miguel? Sí, creo que afuera no, güey. Pues mételos, güey, ya. Pues ¿Dónde verga lo pongo, güey? Aquí adentro ya no hay espacio, dice. bien tú que show. ¿Ya no hay espacio adentro? No, mira, dice que lo puedo poner hasta acá. A ver, pásame las ¿Hasta cosas. dónde? Hasta su ¿Hasta dónde? chingada madre. No mames, güey, va a ser la misma mierda. No, no se pueden poner ahí, güey. ¿No? No mames, no, todavía no, amigo. Estoy con el Marco Aurelio y Memo está jugando. ¿Qué estás jugando, Memo? Agarrarse su cosita. Yo Ajá. jugué un arranque de mi LOL y luego una de TFT. No te Ya me dejó, paso a ¿verdad? retirar. Ponerlos. Entonces, Me- Memo, sí, me saludan a Miguel, cuídense mucho, Marcos, descansa. Vale, descánsale, igual, Memo. amigo, descansa. Muy buenas noches. Realmente, Buena amigo. noche. Buenas noches. Buenas noches. Saludos al Memo, dice el Miguel. Pues ya déjalos ahí, güey. Pues ya Pues ya hay valió que verga, comprar ya. la expansión de la tienda en la que sigue. Mames, te estás cagando en todos lados. Pues, güey, no mames. Tú también tienes cagada acá atrás. ¿Dónde? Hasta atrás. ¿En el fundillo? Ahí. ¿Qué andas haciendo, Miguel?
¿Ya regresaste de ir a comer con tu señora o qué show? No mames, tenemos un cagadero, neta. No mames, no se ha ido el camión, güey. Ah, viene lleno, güey. Vete a la verga. Pues, güey, te estoy diciendo, ayúdame a bajar. Pues ahora sí déjalo ¿Qué? afuera, güey. No, porque se van a poner locos estos güeyes. No, afuera no. Atrás, bueno, sí, ya se ve que sí, ya se está subiendo la barrita, güey. Pero mientras, güey. Tu puta También este madre. pinche pan feo, ¿no? Está la verga, güey. Viene bien lleno esta madre. Pues ese era el chiste, ¿no? No, pero estás viendo que tenemos un cagadero, ahora tenemos más. Pues yo estaba confiado en tus pinches estantes que no sirvieron de un culo, Que güey. yo también estaba confiado, valió ver. ¡Eh! Pues nos chingó, güey. Llevaba cajas todavía en el carro. ¿Neta? Pues, se veía que me llevaba cajas, no sé. Ahora mete, Nos güey. han chingado. Espérate, deja limpiar. No, güey, estamos de la verga. Del almacén. Necesitamos contratar a alguien, güey, que sea el almacenista. No, es que el pedo, güey, es que no tenemos espacio. Bueno, eso sí también. No mames, ¿por qué aventaste esto hasta acá, güey? ¿Cuál? No, güey, Esos botes de... yo lo estoy poniendo aquí y ya solitos se van aventando, güey. No mames. Sí. Pues hay que rellenar, güey, rápido. Fíjate en la gas, güey, si te falta algo de... No No, la gas mames, la güey, rellené. hay hasta acá, cabrón. No, es que cuando los vas aventando solito van volando, güey. ¿Hasta dónde hay? Ah, vete atrás Ah, y síguete, güey, no veo hacia nada. la izquierda. La verga, ¿dónde, güey? Ah, la verga, sí. Te digo que el camión nos estaba chingando, güey, se le cayeron las cosas, güey. Vete a la Pues verga. mete cosas ya aquí, güey, aquí en estos estantes. Verga, yo no veo nada. ¿Qué no hay? Ah, que yo no, mira. ¡Puta! ¿Qué, güey? No, güey, se fue a la basura. ¿Qué se fue a la basura? Una caja, no vi de qué era. Es que quería ver si podía ponerlos aquí, pero no sé. Entonces Pues, tenemos que limpiar, güey. pues si lo pongo aquí, ¿qué pasa? Ah, no paso. Pero no, no está tan sucia la tienda, güey. Afuera tampoco. El autocobro de la gas sí funcionó.
A la verga, a la verga. No más aguas con las cajas porque si agarras una de hasta abajo salen volando todas, ¿eh? Chinga tu madre. No mames, me aventaste una pinche caja hasta acá, güey. Pues está creo todo lleno, güey. No, no hay casi nada vacío. ¿Tienes una caja vacía? Préstamela. No, no digo, no hay nada casi vacío. Pero podemos poner otra vez. Yo digo que, mira, vamos a hacer esto. Y puedes poner otro. ¿Viste? Entonces, rellena estos de acá, mira, ven. Acá hay más para rellenar. Para ir vaciando ahí, güey. Es lo que estoy haciendo, güey. No es que. Es un pinche cagadero. Tráete chescos, güey, mira. Ya está acá organizado este pedo, mira. Espérame, espérame. Estoy acomodando aquí, güey. Chinga, acá no hay light. Vamos a poner todo esto ahí. Debemos de tener un chingo de refresco. Creo que es lo que menos vendemos. ¿Qué? ¿Refresco? Sí. La verga, ya me dio sueño, güey. Más hay que acomodar y ya nos vamos a mimir. La madre. Ya vas a empezar de nene. Mames, ya es la una, mamón. ¿Y? Mañana me voy a levantar temprano. Ta madre. ¿Mañana vas a abrir? No. Mañana no. Ya mañana le damos en la temprano o en la tardecita. Está Chinga, diciendo este no que es. rellenes de estos. Vamos a rellenar con estos. Mira, más de estos. Voy a dejar esta caja que no tiene nada. Necesito lo enlatado. Chingada, tal, no está. Pinche cagadero. Ah, verga. Ah, vale, verga, estos son iguales.